Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. En breves instantes más, a partir de las 10 de la mañana, la Comisión de Constitución del Senado va a continuar con la revisión del proyecto conocido también como el indulto para los presos de la revuelta y que tiene, por cierto, un debate bastante álgido en nuestra sociedad. Para hablar de esto está con nosotros el presidente de dicha instancia, el senador Pedro Araya, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días. Hola Claudio, muy buenos días. Senador, gracias por estar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Preguntarle en primer lugar respecto de este proyecto. Bueno, usted ya ha dado algunos plazos para que comience a votarse esta iniciativa. Podría ser a mediados de agosto. Le quería pedir una primera reflexión respecto de cómo se ha dado este debate, donde se cruzan diferentes propuestas, pero que pocas de ellas también van directo al fondo del problema. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, este es un proyecto bastante complejo, Claudio. Yo me gustaría decir un tema previo. Yo creo que el poder político, llámese el Congreso, el presidente de la República, siempre tiene la posibilidad de buscar una salida política cuando se producen conflictos sociales. Y a partir de eso, uno tiene que ver de qué manera se puede construir paz social con justicia. El tema de los indultos o la amnistía no es nuevo ni en nuestro derecho ni en nuestra historia. Si uno revisa lo que ha pasado en Chile a lo largo de la historia, hemos tenido indultos, amnistías después de guerras civiles, de revueltas sociales. Y eso, dicho eso, aquí lo que hay es una decisión política que tiene que tomar el Senado si es que avanza o no en un proyecto de indulto. Si se toma esa decisión política, probablemente de votar a favor del proyecto y que se avance en un indulto o una amnistía, caemos en un tema mucho más complejo que tiene que ver cómo esa decisión política se implementa técnicamente, es decir, cómo logramos que esa solución sea acorde a nuestro marco jurídico que nos está regulando, tanto constitucional como en normas penales. Y ahí es donde han surgido varios problemas, porque en primer lugar, mucho se ha hablado de los presos de la revuelta, pero hasta el día de hoy ninguna institución, así como también agrupaciones o familiares, no han podido decir efectivamente cuántos son los presos de la revuelta, porque ese registro no existe. Y esto fundamentalmente porque no hay un delito asociado a la revuelta política. Las personas que están siendo objeto de persecución penal lo están haciendo por delitos que se denominan delitos comunes, por incendio, porte y tenencia de arma de fuego, por robo, homicidio frustrado, desorden en la vía pública, entre otras cosas. Los familiares nos han hecho llegar un listado dependiendo de la agrupación, cuánta gente hayan podido saber que efectivamente se denomina preso de la revuelta. Entonces, eso presentaba una complejidad en la discusión de este proyecto porque no tenemos mucha claridad respecto de cuántas personas estamos hablando, por qué tipo de delitos y cuál es su situación procesal. Y eso es lo que ha generado las distintas diferencias que hay en la comisión, y por eso la Comisión de Constitución también le ha pedido a la institución, especialmente al Ministerio Público, hacer un esfuerzo y poder a lo menos levantar un catastro de cuántos podrían ser los eventuales presos de la revuelta. Porque según un registro de los familiares, no debieran ser más de 800 personas en todo Chile, pero tampoco sabemos si el registro de los familiares contempla a todos los presos de la revuelta. Ujú. Senador, bueno, esta situación nos habla de muchas cosas que están ocurriendo y que son paralelas y que terminan confluyendo en este tema. Por un lado, se termina discutiendo esto en el Congreso Nacional por la incapacidad del Ejecutivo de precisamente alcanzar una solución política respecto de esta situación. Muchos de los llamados presos de la revuelta están en esta condición porque su situación judicial se agravó aún más por la decisión del Ejecutivo de presentar querellas en su contra bajo la Ley de Seguridad del Estado. También respecto de la incapacidad que ha tenido la Fiscalía de poder avanzar en estas causas, porque muchas de estas causas se podrían haber resuelto, pero debido a una incapacidad que ha mostrado en este sentido el Ministerio Público respecto de poder avanzar en estos procesos, finalmente esto queda entrampado y muchos de los jóvenes también quedan en la nada. Y también respecto de el actuar de nuestras policías, porque efectivamente es muy complejo poder resolver quiénes podrían ser afectos a esta norma si consideramos que muchas de las personas que también están bajo esta situación están porque dentro de su detención, Carabineros le imputa ciertos delitos que también son muy difíciles de comprobar. Todos quienes hemos estado en una manifestación cubriéndola hemos visto cómo muchas veces Carabineros actúa como una suerte de pesca de arrastre en medio de las manifestaciones y a veces pagan justos por pecadores. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos decir respecto de esto? De que hay muchas fallas a nivel institucional que se presentan y que terminan
confluyendo en este tema con la situación que finalmente tiene a varias personas en un escenario bastante complejo, que muchos de ellos incluso están detenidos sin tener que estarlo. Yo creo, Claudio, que tú haces una reflexión que es muy importante, porque si hay algo que además dejó al descubierto el estallido social en nuestro país, es de un tema que se habla poco, que son las falencias en la persecución penal, las falencias que tiene el Ministerio Público, que tienen las policías y lo que ocurre en tribunales. Hoy día nosotros tenemos un sistema penal, y esto yo lo vengo diciendo por lo menos hace bastante rato, que ya cumplió un ciclo de vida útil. La reforma procesal penal fue muy importante para modernizar la justicia penal en Chile, pero ya después de 20 años de funcionamiento necesita claramente una mejora para que sea una fiscalía 2.0. Por ejemplo, el uso abusivo que se hace de la prisión preventiva no tiene ninguna justificación. Los largos plazos que se toman la fiscalía en investigaciones, que muchas veces aquellas personas que son investigadas, no solamente por la revuelta social, sino también por otros delitos, resultan absueltos y ellos pasan meses en la cárcel. Nadie le va a devolver a esas personas los meses que pasaron en prisión. Y por eso, claro, el estallido social vino a develar esta situación. Lo mismo ocurre con las policías, las técnicas de investigación. Lo que tú denominas la pesca de arrastre ocurre no solamente en las protestas, sino también en otro tipo de delitos. Hay algo que nosotros, un grupo de senadores y también académicos, han venido planteando hace mucho rato, que la reforma Carabineros no pasa solamente por el tema del control del orden público, pasa también por la calidad de las investigaciones que llevan adelante. Entonces, claramente, hay que realizar hoy día una modificación estructural a todo el sistema de persecución penal. Y en esto, obviamente, si la Fiscalía hubiera actuado con mayor diligencia, probablemente muchos de los jóvenes que están detenidos, que estuvieron detenidos en prisión preventiva, no lo hubieran estado tanto tiempo si la Fiscalía hubiera rápidamente llevado a juicio estas causas. Y por eso lo que nosotros creemos que, independiente de lo que ocurra con el proyecto de indulto, es absolutamente necesario una modificación integral al sistema de justicia penal. O sea, nosotros no podemos seguir hoy día con el Ministerio Público en las condiciones que está actuando. Lo mismo ocurre con Carabineros, con la Policía de Investigaciones. Es necesario modernizar las instituciones para que puedan responder a los desafíos de la persecución penal del siglo XXI. Senador, estas dificultades que se han presentado dentro de la tramitación de este proyecto para esclarecer, por ejemplo, quiénes podrían ser afectos a esta norma, ¿qué futuro le debe finalmente a esta iniciativa? ¿Hay posibilidades de que avance, de que se termine aprobando o cree que finalmente este punto va a entrampar definitivamente la discusión y cómo se podría destrabar definitivamente? Yo creo que este proyecto tiene un pronóstico bastante incierto en el Senado, porque por lo menos lo que yo he podido conversar con distintos senadores, hay mucha aprensión al respecto a aprobarlo. Probablemente si este proyecto se llega a aprobar, se va a aprobar la idea de legislar, es decir, que el Senado toma la decisión política de buscar una solución al problema. Pero donde claramente el proyecto no va a ser aprobado es en la forma en cómo fue presentado por sus autores, porque el proyecto tiene varios errores jurídicos, tiene varios problemas de aplicación práctica, técnica. Y eso probablemente en la discusión en particular tendrá que reformularse el proyecto y ahí es donde tendremos una discusión. Este proyecto tiene, a mi juicio, tres grandes complejidades, por darle un nombre. La primera es que no se sabe, como te comentaba recién, cuántos son los presos de la revuelta y por qué delito están, lo que claramente dificulta las cosas, porque no es lo mismo hablar de un indulto, por ejemplo, de desorden en la vía pública versus un homicidio frustrado. Un segundo gran problema que tiene que ver con que se confunden dos instituciones jurídicas que, si bien es cierto, tienen el mismo efecto, que es extinguir la responsabilidad penal, tienen requisitos distintos y tienen efectos jurídicos distintos. El proyecto confunde lo que es el indulto con la amnistía. En el caso del indulto, lo que se hace es que existe sanción penal. Una persona es declarada culpable, se le condena una pena, y lo que hace el indulto es conmutar la pena. En el caso de la amnistía, se impide que haya juzgamiento, se impide que haya investigación. Y aquí claramente se vulnera el derecho, por ejemplo, de aquellas personas que fueron víctimas de delitos como los saqueos, de que se pueda saber quién fue la persona que realizó el saqueo. Entonces, hay una segunda complejidad. Y la tercera, obviamente, tiene que ver con el catálogo de delitos respecto de los cuales se presenta el indulto, porque es un catálogo de delitos demasiado amplio, respecto del cual, en lo personal, yo no veo de qué manera debiera indultarse, por ejemplo, todos los tipos penales de la ley de control de armas. O sea, en Chile se puede salir a protestar, pero si una persona fue detenida por la policía portando un arma de fuego, ¿por qué razón debería indultarse cuando en Chile el porte y tenencia de arma de fuego está prohibido para todos, salvo que se tenga una autorización especial de la autoridad administrativa? Entonces, por eso digo, el catálogo de delitos que va a ser una de las grandes discusiones es muy complejo. Y ahí es donde vamos a tener también probablemente las mayores dificultades para poder individualizar
por saber efectivamente quiénes debían ser los beneficiarios de un eventual proyecto de indulto. Estamos conversando con el senador y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, a propósito del debate en torno al proyecto de indulto para los llamados presos de la revuelta. Senador, bueno, en este conflicto hay un actor importantísimo que es el Ejecutivo, el gobierno que ha iniciado la persecución penal de varias de las personas que estarían en esta condición. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que este es un problema que requiere de soluciones a nivel político y que en la historia se han visto casos que este tipo de situaciones se han podido resolver de una manera que no necesariamente tiene que ser a través de una legislación, como se está haciendo actualmente en el Congreso Nacional. ¿Qué esperaría en ese sentido por parte del gobierno, considerando que lo que se ha visto hasta ahora es una actitud bastante obsecuente por parte de las autoridades respecto de insistir en que estas personas son delincuentes y que la persecución penal debe continuar? Yo lo que le pediría al gobierno del presidente Sebastián Piñera es que también ayude a contribuir a la paz social. Contribuir a la paz social significa también, por ejemplo, poder retirar aquellas querellas por ley de seguridad interior del Estado que son infundadas o que en el fondo salen a hacer lo que se denomina la pesca de arrastre. Si ellos tienen antecedentes que efectivamente una persona ha cometido un delito de ley de seguridad interior del Estado, vayan efectivamente contra esa persona, pero que no lo estén utilizando como una forma de reprimir manifestaciones, de reprimir protestas sociales, porque eso tampoco en nada ayuda a la paz social. Todos sabemos que la ley de seguridad interior del Estado, que es una ley bastante estricta, al final del día lo que hace es otorgarle una serie de atribuciones adicionales a la Fiscalía para poder llevar adelante la persecución penal, con penas que son más severas en ciertos delitos. Entonces, esta ley debiera ser, a mi juicio, el último elemento que utilizara el Ministerio del Interior y el gobierno para poder pedir investigaciones, pero debiera utilizarse simplemente en aquellos hechos que son los más graves, los de mayor connotación social, pero no como se ha hecho después del 18 de octubre, que prácticamente se volvió en costumbre el Ministerio del Interior presentar querella por la Ley de Seguridad Interior del Estado por casi cualquier situación que ocurría en distintos puntos del país. Este uso abusivo en nada contribuye a la paz social y en esto efectivamente el presidente podría tener un gesto que ayudara a la paz social retirando querellas que probablemente él sabe que no van a llegar a ninguna parte y que lo único que hacen hoy día es mantener en prisión preventiva a algunos jóvenes en seguir con investigaciones que probablemente no van a tener destino. Por último, senador, bueno, hoy sesionan finalmente en unos minutos más ahí en el Senado, van a tener algunos invitados. Usted ha dicho entonces que ya a mediados de agosto podría votarse este proyecto. ¿Cuáles son los pasos? ¿Se alcanzará a cumplir con este pronóstico inicial que usted ha señalado? ¿Cuándo podría haber algún tipo de resolución respecto de este tema? Sí, nosotros teníamos como comisión diseñado un calendario para recibir a distintas personas para exponer el proyecto, porque lo que dijo como presidente de la comisión, vamos a recibir a todos quienes quieran participar en el debate, porque lo que no queremos después es que alguien señale que fue censurado, que no se le permitió entregar su opinión. Y en esa línea, nosotros teníamos como comisión diseñado que la última ronda de expositores eran abogados penalistas, expertos en la materia, que estaban a favor y en contra del proyecto para hablar ya más bien de la parte técnica del proyecto, porque en esto vuelvo a insistir, independiente de la decisión política que se tome, esa decisión política tiene ribetes de carácter técnico que no son menores. Y por eso íbamos a escuchar abogados penalistas, pero también las agrupaciones de los presos de la revuelta, familiares de los presos de la revuelta, nos pidieron que pudiéramos escuchar a los abogados que lo están defendiendo. Entonces, eso obviamente obligó a agregar un par de sesiones que no estaban contempladas originalmente, las cuales vamos a realizar en estos días. Y como te digo, la idea nuestra es poder votar esto a mediados de agosto en una sesión que vamos a celebrar solamente para votar el proyecto, si se aprueba en general, y para discutir cuáles son los quórum que tiene que votarse el proyecto en la sala del Senado. Bueno, senador, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Sabemos que ya tiene que comenzar a preparar todo para encabezar la sesión que va a tener ahí en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Así que muchas gracias por haber estado con las auditoras y auditores de Radio Universidad de Chile. Que esté bien. Muchas gracias a ti, Claudio. Solo afectuoso a todos los auditores y auditoras. Adiós, senador. Chao. Ahí estaba entonces el senador Pedro.